Bienvenidos a todos los que recién se conectan, jóvenes. Espero se encuentren bien. Me imagino que han tenido clases antes, ¿no? Bienvenido, Elvis. Muchas gracias entonces por la puntualidad de algunos. Ya se han conectado a través del Google Calendar. Les reitero las instrucciones para la siguiente clase. Si en caso no se comparte el link por los grupos de WhatsApp, directo pueden ingresar a través del Calendar. ¿Sí? Entonces, jóvenes, a ver, vamos a dar inicio a nuestra clase de filosofía. Muchas gracias. También solicitar antes de iniciar la clase participación, por favor, jóvenes. Bienvenido, Jorge. Entonces, habíamos hablado en la clase anterior acerca de un tema que nos interesa mucho porque nos da a entender cómo se origina ahora el pensamiento que había pasado para que se origine el pensamiento moderno, ¿no? Entonces, la clase, ¿alguien recuerda acerca de qué hablamos la clase pasada? Ya lo he mencionado el título, pero ¿a qué nos referíamos? La clase pasada de filosofía. Ideas, por favor. ¿Qué recuerdan? La última clase que realizamos. A ver. ¿Ideas? ¿Qué recuerdan acerca de lo que hemos visto? ¿O lo que han leído ustedes? ¿Sí? Sobre renacimiento, humanismo y naturalismo. Efectivamente, renacimiento, humanismo y naturalismo. Entonces, ¿qué otras ideas? A ver, muchas gracias Camila. A ver, ¿alguien más? ¿Qué es lo que recuerdan de la clase anterior? ¿No hay ideas? ¿Nadie? El ¿El día de Renacimiento? Renacimiento. ¿Qué es en sí el Renacimiento? ¿Qué recuerdan ustedes, chicos? ¿Lo han visto ya en historia? ¿Ideas, por favor? ¿Nada? El Renacimiento es el despertar de los conocimientos antiguos, o sea, en la antigua Grecia, querían despertar de nuevo sus conocimientos que eran importantes para la filosofía. Ya, muy bien. Entonces queríamos regresar a esos conocimientos, a esa cultura griega. Entonces, el hombre quería retroceder un poquito más a esa cultura, ¿cierto? ¿Y qué pasó antes? ¿Por qué el hombre se quería retroceder y ya no volver a otra cosa, como el pensamiento medieval? ¿Qué es lo que hizo que el hombre dirigiera su pensamiento ya a lo clásico? ¿Es de la iglesia? ¿Cómo? ¿Sí, hijo? No te escuché. Te escuché la mitad. La iglesia te escuché. Ajá, la iglesia formó la Inquisición y con ello se produjeron muchos asesinatos a personas inocentes que no habían hecho nada, que Ujú. solamente buscaban conocimiento, curiosidad, y la iglesia no lo permitía porque iban a revelar su verdadera naturaleza. Muy bien, hijo, sí, muy bien, Sebastián. Bien, entonces, efectivamente, lo que está deduciendo su compañero es correcto y es lógico, porque el hombre quería regresar ya a la cultura clásica, lo que se desarrollaba, ¿no? Entonces, muy bien, hijo. Entonces, nosotros vamos a continuar acerca de la filosofía moderna, vamos a continuar estudiando esta parte, pero ¿por qué? Porque en realidad la edad moderna ocurren muchos acontecimientos que van a ocasionar que el hombre se esté alejando del pensamiento medieval, ya no querer volver a ese pensamiento, sino continuar pero de una manera distinta, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver la filosofía moderna, en la segunda parte de esta edad, ¿ya? El propósito de nuestra sesión de hoy, primero, es que nosotros podamos, a ver si lo pueden visualizar, porque creo que se me colgó la pantalla. Sí, sí se visualiza, ¿no? El primer propósito es comprender las características principales de la filosofía del barroco. Siguiente, analizar las corrientes filosóficas del racionalismo y el empirismo. Ya vamos a ir parte por parte, porque aquí hay ciertas etapas, por decirlo.
¿Ya? La filosofía moderna tiene varias etapas, que nosotros hemos visto la anterior, la del Renacimiento, ahora vamos a ver la del Barroco, y vamos a analizar estas corrientes racionalismo y empirismo. ¿Sí? Entonces, esta línea de tiempo la puse en la clase anterior para poder comprender el contexto. Ya lo hemos visto para recordar historia. Inicio de la Edad Moderna, miremos aquí, es la caída del Imperio Romano de Oriente y finaliza, según los historiadores, según la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en 1789. Son los acontecimientos que marcan la historia. Ya hemos mencionado este acontecimiento, que es el descubrimiento de América, la Reforma Protestante, la Guerra de los 30 años, la Revolución Industrial. Y también por ahí vamos a ver otra guerra que no le he puesto aquí, que lo vamos a ir a conocer o ya lo han escuchado en historia a lo largo de la clase. Aquí hemos visto el humanismo en historia, lo han estudiado ustedes ya, y hemos estudiado también la filosofía del Renacimiento con esta etapa, Barroco, Ilustración, pero vamos a centrarnos en esta, Barroco. ¿Ya? Aquí se desarrolla la filosofía del Renacimiento, filosofía del Barroco y, aquí, la Ilustración, que será para la próxima clase. ¿Ya? Pero me gustaría comenzar, jóvenes, viendo el siguiente video. A ver, permítanme un segundo para poder asegurarme de que ustedes puedan escuchar este video. Hemos llegado a una parte de la filosofía totalmente apasionante. Filosofía moderna. Para que esta parte de la filosofía se desarrollara, tuvieron que desencadenarse una serie de factores que van a cambiar para siempre la mentalidad de las personas. Fue el gran paso del medioevo a la historia moderna. ¿Cuándo se da este paso? ¿Cuándo comienza históricamente la filosofía moderna? 1492, conquista de América. Después de la segunda mitad del siglo XIV, políticos, escritores, literatos, filósofos ya percibían cómo se iba gestando este cambio, es decir, percibían la transformación del mundo, sobre todo en Italia. Comenzaba la época de la historia conocida como Renacimiento. El hombre comienza a pensar como un ser autónomo, como un ser racional, dándole una ruptura inmediata a la tradición medieval y a la disputa entre la razón y la fe. Ya no le queda más remedio que anular la fe y centrarse en la razón. De esta manera, la filosofía moderna destacó como momentos únicos e indiscutibles el racionalismo, el empirismo, El nihilismo trascendental de Kant y el nihilismo absoluto de Hegel. Durante el transcurrir de esta época, en la filosofía se destacaron grandes rasgos que marcaron las situaciones y el pensamiento del hombre.
desplazamiento a segundo plano de la religión. Insistencia del sujeto humano como punto de partida del conocimiento. Primacía de la nociología sobre la ontología. El concepto de verdad también varía. Existen dos sustancias fundamentales: la sustancia extensa y la sustancia pensante, siendo el hombre donde ambas se unen e interactúan. Por eso digo, pienso, luego existo. El mundo está compuesto de mónadas, las cuales no se influyen o interactúan entre sí, sino que actúan de manera independiente y sin comunicación. La esencia divina está esparcida en la naturaleza, lo que he denominado como panteísmo. Es considerado como el fundador del empirismo. La doctrina que postula es que todo el conocimiento se deriva de la experiencia. El hombre es una tal raza que se escribe a través de la experiencia captada por los sentidos. Gracias a estas teorías y al desarrollo también de la ciencia y de nuevas formas de pensamiento, la filosofía moderna va a crear un cambio radical y unas teorías en desarrollo de nuevas corrientes muy interesantes. ¿Sí? Entonces, miremos acá. Yo había puesto aquí filosofía moderna, barroco, ilustración, que tiene mucha relación, pero voy a centrarme primero en esta para la siguiente clase, pasar a hablar sobre esta etapa, ¿ya? Entonces, ¿qué recuerdan, jóvenes? ¿Sí? Acerca primero del barroco, o de repente, ustedes han escuchado ya en literatura qué era el barroco. A ver, por ahí. Quiero escucharlos. El barroco Sí, los escucho, a ver. será Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Ya, uno de los representantes muy importantes, ¿sí? En el aspecto de la literatura, muy bien. Ya, entonces vamos a pasar a ver qué tiene que ver el barroco en la filosofía, y tiene mucho que ver, ¿sí? Primero, aquí tienen ustedes, el pensamiento del hombre sufre ciertos cambios, ¿ya? ¿Qué habrá pasado para que cambie el pensamiento? Por ahí su compañero al inicio me dijo acerca de la Santa Inquisición, muy bien, acerca de la Edad Media. Primero, cuando el hombre comienza a ver todo que le rodea y ver que la institución muy importante en aquel entonces, en la Edad Media, era la que estaba efectuando o generando ciertas acciones que no concordaban con los principios que se enseñaban, fue así que el hombre tiene estos cambios de pensamiento. Primero, el hombre, ¿sí? Miremos aquí cómo se manifiesta estos pensamientos. Recordemos que ya hemos visto el Renacimiento. El Renacimiento sí trata como una manifestación o el resultado del humanismo, que era todo el pensamiento estaba centrado ¿en quién? En el hombre, ¿ya? Porque es como por decirlo así, se supone que la institución muy importante tiene la razón, pero luego está efectuando ciertas acciones que no concuerdan, el hombre comienza
a despertar un pensamiento y a dudar. Se genera aún más la duda, ¿no? La duda sobre la creencia que se había establecido en la Edad Media, que era lo que es la Iglesia Católica, el cristianismo. Y busca la verdad, trata de buscar la verdad. Ahora también se generan descubrimientos geográficos, avances, ¿sí? Las guerras. Una de las guerras que no habíamos mencionado en la línea de tiempo es acerca de la Guerra de los 100 años, ¿ya? Que lo han visto quizás en historia y lo vamos a ver también adelante. Y también el desarrollo científico. Todo esto que vemos aquí eran uno de los factores que generó que el pensamiento del hombre tenga aún más cambios. ¿Ya? Entonces, jóvenes, estamos viendo que todos estos factores generaron un gran cambio. Ya se había iniciado el gran cambio en el Renacimiento y el humanismo, pero aún así se venían aún más. ¿Ya? Es como por decirlo así, vamos a ver aquí, en la línea de tiempo que les mostré, es como por decirlo así, miremos. ¿Ya? El hombre ya había generado, era como prácticamente uno de los espectadores de todos estos cambios, ¿sí? Y el resultado de estos cambios era también el pensamiento que desarrollaba el hombre a lo largo de la historia. Fue así entonces, vamos acá, que en realidad ya no era como prácticamente una ruptura de todo este tiempo del pensamiento, sino una evolución. Podemos decir entonces que es indiscutible su novedad. Por ello no puede ser entendido como un sentido de ruptura radical, sino más bien como una continuidad a lo largo de esta historia, ¿no? Una continuidad que va permitiendo un surgimiento, el nuevo modo de enfrentar la realidad y por lo tanto una manera de comprender. Entonces el hombre comienza a generar otra forma de pensamiento, primero para enfrentar todo lo que está pasando y luego para tratar de comprenderla. Fue así que aquí he vuelto a poner otra línea de tiempo, pero en el de la filosofía. Habíamos dicho que la filosofía antigua, el desarrollo de la cultura griega, romana, la filosofía medieval, la influencia de la iglesia, con las escuelas que habíamos mencionado, la patrística y la escolástica. Y aquí, la clase anterior, nosotros habíamos visto la filosofía renacentista. En algunos libros jóvenes que ustedes van a quizás leer, van a encontrar como la filosofía renacentista independiente a la filosofía moderna. ¿Por qué? Algunos autores toman como esta filosofía como algo que va a cambiar la marca, ¿sí? La marca del pensamiento moderno. Entonces se toma, incluso pueden encontrar filosofía renacentista y luego filosofía moderna, pero en algunos libros incluyen toda esta parte como filosofía moderna. Así, miren, filosofía del barroco y filosofía de la ilustración. ¿Ya? Entonces van a encontrar filosofía renacentista y filosofía moderna, o si no, van a encontrar todas estas tres en la filosofía moderna, jóvenes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué factores explican su desarrollo. ¿Ya? El primero, la decadencia del pensamiento escolástico. ¿Sí? Esto se da ¿por qué decae el pensamiento escolástico? Por ahí me dijeron sobre la iglesia, sí. ¿Qué otra cosa generó que el pensamiento escolástico decayera, jóvenes? A ver, ideas. ¿Qué otra razón habrá generado que el pensamiento escolástico decayera? A ver, ya su compañero al inicio me mencionó una. Quisiera escuchar a algunos de ustedes qué pasó para que esto finalizara un poco. A ver, los escucho. ¿Qué creen ustedes? A ver, coméntenme, por favor, ideas.
¿Qué habrá pasado para que el pensamiento escolástico medieval decayera? A ver, me gustaría escuchar a Edward. A ver, jóvenes, a ver, Edward, ¿qué crees tú? ¿Qué otra razón habrá existido para que el pensamiento religioso de la Edad Media decayera? A ver, chicos, menciónenme sus ideas, no hay problema, vamos a aprender juntos. Ideas, por favor. Ideas, a ver, Edward, nada. Entonces, vamos a ver, Joan. A ver, Joan, ¿qué crees tú que habrá pasado en esta época para que ya el pensamiento religioso esté decayendo de la Edad Media? También indirectamente se nos muestra en el video que hemos escuchado anteriormente. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? A ver, Joan, ¿nada? Ideas, por favor, jóvenes. A ver, Jorge. Jorge. A ver, alguna... Ariana. Alguna jovencita, ¿verdad? Ariana. ¿Qué habrá pasado, Ariana? A ver, cuéntame, ¿qué podemos deducir? Ariana. Ay, no sé, mis. Piensa, hija, piensa, no, a ver, vamos a pensar en el transcurso de... ¿Traes micrófono, chicos? Vamos a pensar en el transcurso de la clase, ¿no? Y eso lo vamos a desarrollar. A ver, ¿nadie más? Recordemos que en la filosofía medieval era fe y razón. Esto era prácticamente el dilema entre los dos. Por ahí, chicos, apaguen su micrófono. Apaguen el micrófono, por favor. Ya lo apagué yo. Entonces, jóvenes, a ver, ¿cuál era la relación en la Edad Media? La relación que había en la filosofía era la fe y la razón. ¿Ya? Y podemos recordar que en la filosofía medieval la fe era lo que era prácticamente la mayor influencia que teníamos en la filosofía medieval. Y recordemos que la filosofía estaba al servicio de la teología. Entonces, ¿qué habrá ocurrido? ¿Ya? ¿Qué habrá ocurrido en aquel entonces, finalizando la Edad Media, para que este pensamiento cayera? ¿Qué habrá ocurrido? Miremos aquí, jóvenes, ya que les voy a ayudar. La constitución y consolidación progresiva de las ciencias. Si nosotros hablamos que en la Edad Media tenemos fe y razón, y la fe era más, tenía mayor influencia que la razón, que una estaba al servicio de otra, podemos entender que el desarrollo de la razón generó, ¿sí?, la consolidación de las ciencias. Otro acontecimiento, ¿sí?, otro factor era la crisis que comenzaba a vivir el hombre de acuerdo a todo lo que pasaba en aquel entonces. Tantos cambios que tenía, el hombre se veía en crisis. Uno de ellos, por ejemplo, es la Guerra de los 100 años. ¿Alguien recuerda qué era o qué pasó para que se diera la Guerra de los 100 años? A ver, los escucho. Repito, la Guerra de los 100 años. A ver, ¿alguien recuerda? Fabricio. Aquí me sale Fabricio, sí. A ver, Fabricio, ¿te escucho?
No recuerdo, Miss. ¿No recuerdan? Ya, no te preocupes, hijo. A ver, alguien que recuerde. Me gustaría que voluntariamente me puedan dar ideas, jóvenes. Me puedan dar ideas. A ver, por ahí. Miss era buscar quién controlaba las tierras. Sí, muy bien, hijo. Muchas gracias. Efectivamente, en realidad la guerra de los 100 años se inicia por prácticamente... Porque Inglaterra tomó tierras francesas. Muy bien. Y uno de los intereses era el dominio de las tierras feudales. Aquí quizás ustedes han visto las películas, no sé, hay una figura muy importante, conocida en la historia de Juana de Arco. ¿Sí? La guerra de los 100 años prácticamente consiste en el conflicto entre Inglaterra y Francia. ¿Ya? Se le denomina así porque duró mucho tiempo, incluso más de 100 años, ¿ya? Entonces, en este contexto, jóvenes, el hombre comienza a tener esta crisis, ¿sí? Y a dudar prácticamente más, aún más, de lo que pasaba en el pensamiento medieval o en la Edad Media. Aquí se produce una desazón con respecto a los fundamentos religiosos de la Iglesia y consecuentemente sus fundamentos metafísicos empiezan a ser cuestionados y refutados, ¿no? Entonces, primero se inicia como una guerra del dominio, el poder de los territorios feudales, luego la figura de Juana de Arco, ¿sí? Que se menciona incluso en la historia de que ella tuvo una revelación que tenía que defender a un príncipe, el príncipe francés, ¿no? Y al final a ella la queman viva, entonces la iglesia no hizo nada por su defensa, ¿no? Y fue así que se cuestionan aquí estos principios religiosos, y es donde más se despega el pensamiento del hombre a lo religioso, ¿sí? Entonces podemos ver lo siguiente. ¿Cuáles serían unas características? A ver, ¿qué caracteriza entonces esta filosofía? Vamos a ver, ya había una autonomía de la razón y la experiencia frente a la fe. Ya era totalmente autónoma esta razón, ya no dependía del dogma religioso, ya no dependía de la fe. Asimismo, secularización. ¿Alguien comprende qué es la palabra secularización, jóvenes? A ver, ¿alguien tiene conocimiento de la palabra secularización? A ver, ¿alguien de ustedes? Miss, Sí, te escucho. ¿Se refiere a formar grupos o séquitos? Grupos. Ya, pero relacionado a qué, hijo. A ver, muy bien, hijo. A ver, de repente ustedes han escuchado la palabra secular. Es la desaparición de valores o de... Ya, está relacionado a lo que tú estás diciendo, sí, desaparición, pero no exactamente de valores. Algo que se había impuesto en la Edad Media. A ver, A muy la bien. creencia en los signos religiosos. Muy bien, efectivamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la secularización, estamos hablando de que ya no se convierte algo de un tema religioso, pasarlo a la realidad, ya se aleja de la religión. Y de repente esta palabra laicismo es nueva para ustedes, ¿ya? Laicismo, chicos, es una corriente, es una tendencia, por decirlo así, que defiende la independencia del hombre con respecto a la religión. ¿No? Entonces son similares, sí. Esto convierte, ¿no?, lo religioso ya algo común, algo cotidiano, ya no tan relacionado a lo religioso, y esta es una corriente que prácticamente defiende que el hombre es independiente o está independiente a lo religioso. Es otro tema, por decirlo así como el individualismo. Ya el hombre piensa en sí mismo, cada persona en sí misma. Otra característica que podemos entender en este tema, jóvenes, es el conocimiento y el método correcto de conocimiento como tema fundamental. En el video nosotros hemos visto la palabra nociología.
se comienza a estudiar más aún el conocimiento. Recordemos que la nociología es una disciplina de la filosofía que se encarga de poder estudiar el conocimiento humano. ¿Sí? Entonces, aquí ya se centra más en el conocimiento, chicos. Fue así que estas tres son las características principales de esta parte de la filosofía. Estamos hablando de la filosofía moderna, sí, pero en esta parte, ¿verdad? En este tiempo, cuando se estaba desarrollando el barroco. Ahora, la filosofía del barroco. Cuéntenme, de repente por ahí me dijeron a inicios, ¿ya? ¿Qué es el barroco? Me mencionaron representantes, pero me gustaría escuchar a ustedes qué comprendieron ustedes acerca del barroco. En la literatura es muy conocido. Ustedes lo han llevado con su profesora de comunicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué relación? Entonces me mencionan por ahí, profesora, si estamos hablando del barroco y hablamos de la literatura, ¿habrá causado algún cambio en el pensamiento del hombre? Pues sí, recordemos que ciertos personajes sí describían sus pensamientos en la literatura. Chicos, reitero las disculpas del caso si hay un ruido de fondo, siguen construyendo y no puedo evitar este sonido. ¿Ya? Pero si no logro escucharme, me pueden interrumpir para que yo pueda repetir. ¿Sí? Entonces regresemos, el barroco. A ver, ¿algún voluntario que me pueda dar idea de en qué consistía el barroco? A ver, ¿pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, sí se ve. Sí, ya, chicos, porque hay alguno de sus compañeros que me está escribiendo. Está compartiendo contenido. Sí, está compartiendo contenido. A ver, si tienen algún problema, Fabiana, hija, ¿puedes desconectarte? Ya, listo, ya se desconectó para que vuelva a ingresar. Tiene un problema creo que es el internet, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consistía el barroco, jóvenes? A ver, ¿en qué consistía el barroco? Tírenlas, por favor. A ver. Creo que es una extensión, un nuevo tipo de filosofía. Ya, un nuevo tipo de filosofía. A ver, muchas gracias a los jóvenes que se están esforzando en comentarme sus ideas, lo que han comprendido. Yo valoro mucho eso. Yo sé que tienen tienen herramientas en internet y pueden buscarlo muy bien, pero me gusta más de que podamos recordar, podamos deducir qué es lo que había pasado. Nosotros estamos hablando del barroco. Aquí, recordemos esta línea de tiempo. El barroco se da aquí. Ya, aquí lo tenemos. Estamos aquí. Listo, antes de que ocurriera este movimiento, porque por ahí me mencionan que es una filosofía, sí, que causó, sí que sus manifestaciones se dieron en la literatura, también en la filosofía, en el arte, jóvenes, había ocurrido un hecho muy importante llamado la Reforma Protestante, con la figura de Martín Lutero. Aquí establece sus 95 tesis, protestando lo que estaba realizando la iglesia, ¿ya? Lo que había ocurrido en la iglesia. Entonces, aquí es donde se parte prácticamente, hay una crisis en la iglesia. Ahora, ¿ustedes creen que la iglesia se quedaba con las manos cruzadas con este acontecimiento? ¿Qué es lo que se ocasionó después de la reforma? A ver, ¿qué es lo que se ocasionó después de la reforma, chicos? ¿Qué pasó? La contrarreforma Muy bien, ¿y en qué consistía la contrarreforma? era un movimiento de la iglesia en contra de los pensamientos nuevos que salían. Claro, en contra de lo que había manifestado Martín Lutero, ¿no? Nació la contrarreforma, la respuesta de la iglesia. Aquí se crea lo que es un concilio, el Concilio de Trento, una reunión muy importante donde están todos los líderes eclesiásticos. Aquí se discutió, chicos, los dogmas, se iba a definir qué es lo que la iglesia iba a hacer, los temas eclesiásticos, fijar. Es ahí donde la iglesia se encuentra en crisis.
Ahora, como manifestación de esta crisis, aparece este movimiento, el barroco. En literatura ustedes lo han escuchado, en el arte también. Por ahí una característica era, por ejemplo, que eran sus obras muy exageradas. ¿Qué características ustedes recuerdan del barroco en la literatura? A ver. ¿Qué características recuerdan ustedes acerca del barroco en la literatura? Ustedes lo han estudiado mucho. ¿Qué habrá pasado? Chicos, miremos aquí esta imagen. Las imágenes, es decir, las imágenes, las obras de arte, la arquitectura, tenía una característica que es muy exagerado. Tenían el horror al vacío. Entonces tenía todo que ser llamativo. ¿Por qué creen que en esta etapa aparecen todos estos edificios religiosos muy llamativos? ¿Con qué objetivo, chicos? ¿Con qué objetivo? Miremos que fue a partir de la reforma, luego se genera la contrarreforma y genera un cambio de pensamiento y un movimiento llamando la atención lo religioso en la arquitectura de las iglesias, en los conventos, etc. Entonces era muy llamativo. ¿Cuál era el propósito o en qué se basaba este movimiento? Ideas, por favor. Era propagar la fe cristiana. Muy bien, en eso consistía el barroco. En realidad el barroco era un movimiento en la historia, en la cultura, originado por una nueva manera de pensar, que se produjo una influencia muy marcada en la literatura, muy llamativo. Pero el origen fue por este acontecimiento. La iglesia utiliza el arte, la arquitectura, la pintura para poder llamar la atención de las personas y tener una admiración a lo religioso como respuesta, ¿sí?, a la reforma. Fue así que se desarrolla mucho en la literatura, ¿sí?, en expresiones muy llamativas. Por eso ustedes lo han estudiado de esta manera, el barroco, incluso en el arte. Entonces, cuando vayamos a estudiarlo en la filosofía, podemos entender que el barroco es un movimiento originado por una nueva forma de pensamiento que produjo una gran influencia en la cultura. Uno de ellos, la literatura. En la filosofía, aquí, por ejemplo, menciono movimiento cultural y artístico. Ya sabemos, en el arte, en la cultura, en el pensamiento del hombre. Fue así que llamaba mucho la atención. Entonces, frente a esta situación del barroco, aparece un pensamiento, una influencia, como la iglesia trataba de llamar la atención en todo, pero ya el hombre había tenido esta crisis, ya el hombre había cruzado por ciertas situaciones que lo alejaban de la iglesia. Como respuesta al barroco aparecen dos corrientes filosóficas: el racionalismo y el empirismo. Es lo que habíamos mencionado que vamos a comprender. ¿Ya? ¿Qué consiste el racionalismo, chicos? ¿O qué idea tienen cuando digo racionalismo? Ideas para poder conocer qué es. ¿A qué está relacionado? Racionalismo. Miss, es el conocimiento que no se puede deducir. Es el saber verdadero. Ya, es el saber verdadero. Ya. ¿Y en qué está basado? A ver, el resto. Muy bien, Keiko, gracias. ¿Sí? ¿Se basa en la razón? Muy bien, efectivamente, lo que han mencionado sus dos compañeras es muy bueno. Entonces, la razón. ¿Ya? Ahora el empirismo. O de repente alguien me quiere comentar algo del racionalismo que conoce o que ha leído. El empirismo, ¿qué es? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Ideas que lo puedan deducir primero, luego vamos a saber, vamos a buscar qué es. Ideas. ¿A qué está relacionado la palabra empirismo? Miss, va en contra del racionalismo. Ya, va en contra del racionalismo. ¿Y en qué se basaría entonces? Si uno dice, por ahí me mencionaron razón, ya, listo. ¿Y en qué sería la palabra nomás? A la experiencia. Claro, algo empírico.
algo de la experiencia. Por ahí su compañera me decía que lo estaba buscando en internet y le aparece René Descartes. Muy bien, hija. Sí, es un representante del racionalismo. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo para poder comprenderlo. El racionalismo vendría a ser una corriente, una forma de pensar en la cual todo está basado en la razón. Por eso, racionalismo. ¿Ya? Doctrina filosófica que afirma y sostiene la supremacía de la razón sobre la experiencia. ¿Ya? Entonces había una relación. Recordemos que en esta etapa el hombre se libera, se independiza de la fe, se basa en la razón, lo que pensaba, lo que razonaba, y lo aplicaba en la experiencia. Ahora, pero esta doctrina filosófica se centra que la razón es más importante que la experiencia. ¿Ya? Hay como por decir, una categoría, un nivel. ¿De qué proviene? Miramos aquí, proviene del latín ratio, ¿ya? Esta palabra que es razón. Y surge en Francia en el siglo XVII, mientras se desarrollaba el barroco, ¿ya? Como respuesta a este movimiento del barroco. ¿Y qué pasaba? Se acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Recordemos que mencioné una característica importante, era obtener el conocimiento. Entonces, la razón era muy importante para adquirir conocimiento. Tenemos aquí, por medio de la razón se puede descubrir la verdad. Solamente la razón me iba a ayudar a encontrar la verdad. Y aquí, los primeros principios del conocimiento ya está en nosotros. ¿Ya? Es decir, aquí, como estamos hablando de todo relacionado a la razón, que era más importante, todo nuestro conocimiento, el principio, el conocimiento ya se encuentra en nosotros. Aquí aparece el famoso René Descartes, por ahí su compañera lo estaba buscando, ¿sí? Aparece René Descartes, aparece, ¿sí?, Leibniz, y aparece el filósofo Spinoza. En la siguiente clase vamos a hablar acerca de cada uno de ellos, cuál es su pensamiento, ¿ya? Vamos a desarrollar, pero en conclusión, el personaje más importante y principal es René Descartes. Cada vez que ustedes en cualquier libro, busquen en internet racionalismo, el principal exponente es Descartes. Por eso que en el video ustedes vieron racionalismo, la duda, ¿no? La duda metódica de Descartes, una obra muy importante, ¿ya? Que lo utilizaba, que sostenía que la razón es más importante que la experiencia. ¿Listo? Entonces, jóvenes, siguiente es el empirismo. Si la primera dice que la supremacía no tenía la razón sobre la experiencia, el empirismo, ¿qué sostendría entonces? ¿Qué sostendría el empirismo? Que mediante la experiencia llegamos al conocimiento. Exacto, jóvenes. Entonces se basaría en la experiencia para que me dé el conocimiento. Discúlpenme, jóvenes, Sí, el sonido es un poquito bien fuerte. Bueno, vamos a continuar. Entonces, se ha comprendido entonces que ahora el empirismo, la supremacía, lo tendría la experiencia para yo lograr el conocimiento, ¿sí? Corriente filosófica que confía en las experiencias humanas como la única responsable por la formación de ideas y conceptos existentes del mundo. Entonces, podemos entender que aquí hay otra perspectiva. Entonces, se basa en lo que yo experimento para poder desarrollar mis ideas y para poder lograr el conocimiento. La anterior se basaba en lo que yo estoy pensando, reflexionando, para que se base en la experiencia. Entonces, al contrario, por eso por ahí mencionaron al inicio, era en contra del racionalismo. Sí, estas dos corrientes tenían un choque. Entonces, podemos entender, primero, que proviene del griego empeira, cuyo significado es experiencia. ¿Sí? Aquí también surge en Inglaterra en este mismo siglo.
en el siglo XVII. ¿Ya? Entonces, ¿qué se basaba? Se basaba, la base de la filosofía es la experiencia y el sujeto tiene que adaptarse a ella. Entonces, ya podemos entender que la base era la experiencia y el sujeto tenía que adaptarse. Ahora, otro de los aportes, lo que menciona el empirismo, es el siguiente. El origen del conocimiento es la experiencia. Entonces, todo lo relacionado a conocimiento lo tenemos que relacionar a experiencia. Aquí se niegan las ideas innatas. Lo que sostenía el racionalismo anteriormente es que todo partía en nuestras ideas, todo nacía aquí. Aquí niega la idea de las ideas innatas, es decir, que el hombre nace prácticamente como una hoja en blanco y que a medida que experimentaba, ¿sí?, a lo largo de su vida, podría adquirir conocimiento. Esta es la corriente que sostiene acerca de la tabla rasa, lo que se mencionó en el video. ¿Ya? Y aquí el conocimiento humano está limitado en la experiencia. Es decir, el conocimiento se inicia en la experiencia y termina en la experiencia. Por eso se menciona, conocimiento humano está limitado por la experiencia. Y aquí niega la metafísica. Recordemos que era la metafísica, los estudios más allá de lo concreto, ¿sí? Entonces, aquí no, el empirismo menciona que todo lo relacionado a lo concreto, a lo que yo experimentaba, ¿sí?, era verdadero. A través de ello podía adquirir el conocimiento. Aquí tenemos el máximo representante a John Locke. Aquí a Berkeley y a Hume. Estos tres personajes, por ejemplo, si ustedes buscan en internet o leen, cuando ponen empirismo, aparece directamente uno de los personajes, Locke, que es el fundador, y otro que es Hume, ¿ya?, que son los principales. También aparece George Berkeley, ¿sí? Entonces, estas dos posturas, estas dos corrientes, nos dan una idea de cómo el hombre comenzaba a ver las cosas ahora, partiendo en su razón o partiendo en su experiencia. Vemos cómo cambia, ya se estaba alejando de lo religioso. ¿Sí, jóvenes? Entonces, aquí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que ustedes quieran realizar? A ver, ¿alguien, alguna duda, algo que quizás no quedó claro? A ver, jóvenes, ¿se logró comprender en qué consistía el racionalismo? Es una parte muy sencilla, racionalismo y el empirismo. Recordemos nuestros objetivos para poder finalizar. A ver, ¿se logró comprender? Miremos aquí. El propósito de nuestra clase era primero comprender las características principales de la filosofía del barroco y analizar las corrientes filosóficas del racionalismo y el empirismo. ¿Se logró comprender estas dos corrientes? A ver, activen sus micrófonos, por favor. Me gustaría escuchar. Sí, se logró comprender. Bien, entonces nosotros vamos a estudiar un poquito más a fondo en qué consiste cada uno de ellos. Si no hay ninguna pregunta, voy a pasar a finalizar, chicos, nuestra sesión de filosofía. Cualquier duda que ustedes presenten, recuerden, me pueden escribir para poderles ayudar.